En 2022 fueron contabilizados 17.620 nuevos casos de VIH en México, un máximo histórico de acuerdo con los registros oficiales. Estas personas enfrentan diversos obstáculos para obtener medicamentos. Hoy hablaremos sobre el derecho a la salud de personas con VIH y cómo, a través de los servicios de la Defensoría Pública Federal, pueden mejorar su calidad de vida. Para comentar este tema está con nosotros Julio Giovanni Montiel, él es asesor jurídico federal. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a Axel Bautista. Él es coordinador de movilización comunitaria en Impact Acción Global y también colaborador en Inspira Cambio Asociación Civil. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Axel, plantéanos un panorama. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con las personas que viven con VIH en México? ¿Cuáles son las situaciones que obstaculizan, digamos, acceder a sus derechos? Pues bueno, principalmente creo que uno de los temas más como importantes y que siempre ha estado presente durante todos los 40 años de la pandemia es el tema de la discriminación y el estigma, ¿no? Y eso me parece que se refleja en varias áreas de la vida, ¿no? Desde la sociedad, ¿no? Teniendo comentarios hacia las personas que vivimos con VIH, pero también cómo se institucionaliza en ciertas formas, como en el sistema de salud, en el acceso al trabajo, o incluso en diferentes procesos judiciales, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas en el tema de salud, específicamente con las personas que ya vivimos con VIH en México, es que no hay una entrega oportuna de medicamentos o que también hay desabasto de medicamentos, lo cual a veces limita que podamos tener un tratamiento adecuado, que podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos vivir plenamente nuestra sexualidad, que podamos construir una familia. Entonces todo eso se traduce muchas veces en un sentimiento de culpa, en un sentimiento de abandono, en un sentimiento de estar solo en un sistema que muchas veces no está para ti, sino se siente como lo contrario, que está en contra de ti, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las formas en las que particularmente en México se vive el tema del estigma, la discriminación, que es en este tema en el sentido de no hay un acceso a la salud integral, no hay un acceso a la salud adecuado, no hay un acceso a la salud oportuno y por lo tanto mucha gente sigue muriendo de SIDA en este país. O sea, aproximadamente entre 4.000 o 5.000 personas año con año siguen muriendo de SIDA en este país, cuando ya deberíamos estar hablando de una epidemia controlada, donde ya nadie debería estar muriendo de SIDA, ¿sabes? Nuevos casos, o sea, como lo acabas de mencionar, 17.000 personas en 2022, bueno, más de 17.000 personas fueron diagnosticadas con VIH. Y ese número es muy parecido cada año, o sea, entre 14, 15, 16 mil personas cada año están siendo diagnosticadas año con año en este país. Entonces, estamos hablando de que es una epidemia que está creciendo. O sea, se mantiene, pero siempre como hacia arriba, ¿no? Como mencionas, cuando ya en este momento deberían de estar superadas ciertas cosas, por ejemplo, como el acceso a la salud, ¿no? Es correcto. ¿Qué obstáculos desde la óptica legal, digamos, y de las personas que se acercan a solicitar los servicios de la Defensoría Pública, cuáles son los obstáculos? Claro que sí, Verónica. Pues muchos de los obstáculos que enfrentan las personas que viven con VIH tienen que ver con la falta de acceso oportuno, con la falta de acceso correcto en los tiempos adecuados a diagnóstico, a tratamiento específico con retrovirales especializados y también a un seguimiento constante del tratamiento. Por supuesto, eso tiene que pasar por varias etapas y varias actividades. El Estado mexicano tiene obligaciones al respecto, tiene obligaciones respecto al derecho a la salud de toda la población, no nada más respecto de ciertos grupos o respecto de ciertas enfermedades. Esa es una premisa básica. Pero enseguida vemos, en cuanto a la población o las personas que viven con VIH, requieren ellos una atención especializada. Al tratarse de una pandemia que ya tiene muchos años de existencia, como lo menciona Axel, se requiere que tengan ellos un tratamiento constante, una vigilancia médica constante y por supuesto eso implica o pasa por el derecho de acceso a la salud a través de instituciones públicas de salud, como puede ser el sistema de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, inclusive, pero para las personas que no tienen una seguridad social propia, las cosas pueden ser un poco más complejas porque tendrían que asistir al sistema público de salud
que hoy está en una transformación, por cierto, ¿no? Con la creación de un nuevo organismo que se llama IMSS Bienestar y que está todavía en consolidación. Bueno, que enfrentan la posibilidad de que quien ya tiene un tratamiento no pueda acceder al medicamento de manera oportuna, por un tema de desabasto, por un tema de falta de medicamentos. Porque, ¿qué pasa? Ahorita entramos al tema del desabasto o si se trata de una negligencia de las autoridades, pero ¿qué pasa si te quedas sin tratamiento, no sé, una semana, 2 semanas, hasta meses se han llegado a quedar, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la vida de una persona que vive con VIH? Bueno, impacta en diferentes áreas de su vida. O sea, yo creo que en primera instancia es el tema de la salud, o sea, la calidad de vida, ¿no? Lo que hacemos, o sea, cuando tú tomas un tratamiento antirretroviral cuando vives con VIH, lo que va a hacer es evitar que el virus se siga reproduciendo dentro de tu cuerpo, ¿no? Al evitar que se reproduzca, también va a permitir que tu sistema inmunológico, que es el que termina dañado, o sea, tus defensas, puedan regenerarse nuevamente. ¿Qué pasa si le quitas el tratamiento de repente? Bueno, pues vamos a volver al ciclo donde el virus vuelve a subir, vuelve a matar a tu sistema inmunológico y si no tienes unas defensas adecuadas, pues te puedes enfermar de cualquier cosa, lo cual te podría llevar en y te casos expones extremos, a la muerte. Precisamente, ¿no? Evidentemente no pasa de un día para otro, pero sí es un proceso que va a ir, que se puede desencadenar si hay esta interrupción de la toma del tratamiento. Evidentemente si hay desabasto, si no hay entrega de medicamento, eso podría estar sucediendo o podría suceder con una persona. Impacta directamente en tu calidad de vida, entonces. Definitivamente. Esa es una. 2, en la salud mental también, ¿no? Porque una persona se siente con ansiedad extrema de qué va a pasar, qué voy a hacer, y todo eso repercute también en tu rendimiento en el trabajo, rendimiento en la familia, rendimiento en la escuela, si es que sigues siendo estudiante, o sea, y esas cosas no las estamos midiendo necesariamente. Sí hay organizaciones, sí hay colectivos que lo están haciendo, pero no hay como un registro institucional por parte del gobierno de México que haya sobre ese impacto, ¿no? Y en tercer lugar también la sexualidad, y eso yo creo que tiene que ver con un tema de la prevención en general en este país. Cuando tú tomas tratamiento con el tratamiento antirretroviral, lo que sucede es que controlas el virus y ya no transmites el virus. Si ya no transmites el virus, ¿qué sucede? Pues puedes tener una familia como cualquier otra persona, puedes procrear hijos sin transmitirse a tu pareja ni a tus hijos, ¿no? Puedes tener parejas, puedes seguir viviendo tu sexualidad. Entonces, al interrumpir la toma del tratamiento, pues seguimos afectando temas como la sexualidad y el libre ejercicio de los derechos reproductivos. Vamos a hacer una pausa y de regreso, abogado, nos cuentas cómo entra, ¿no?, en acción la Defensoría Pública Federal, cómo puede hacer este cambio, ¿no? Como dices, dejo de recibir medicamentos, impacta negativamente en todo, ya nos explicaste, en todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo pueden ser asistidos por un asesor jurídico y mejorar su calidad de vida? Sí, vamos a la pausa, gusto. No se vaya. Ya estamos de regreso conversando sobre el derecho a la salud de personas que viven con VIH. Nos comentabas en el bloque anterior, abogado, cómo es que no pueden ejercer sus derechos, no los pueden hacer efectivos, pero ¿qué vía legal tienen las personas para que puedan precisamente acceder a servicios de salud? También decías en cuestiones laborales, ¿no? Más adelante platicamos eso. Así es, Verónica. Pues el medio de defensa típico para poder acceder al derecho a la salud para una persona que vive con VIH es el juicio de amparo. El juicio de amparo es una herramienta efectiva que puede servir tanto para la dotación de medicamentos como para poder recibir la atención médica necesaria, recibir los tratamientos adecuados e incluso un seguimiento a todo a lo que requiere la persona con VIH en cualquiera de sus etapas. Típicamente, dentro del juicio de amparo existe la posibilidad de que desde que se presenta la demanda de amparo se pueda otorgar, cuando lo pedimos, lo que llamamos la suspensión dentro del amparo, que es una petición especial al juez federal para que otorgue esa protección desde el inicio del juicio de amparo y no esperar a que se emita una sentencia después de tiempo, sino que desde el primer acuerdo del juez ordena a la autoridad que corresponda, a la autoridad de salud que corresponda según el sistema de seguridad social que tenga o la institución de salud que le atienda a la persona, que le ordene la entrega de medicamentos o un tratamiento médico o un diagnóstico, lo cual es muy importante que se sepa, porque no es que tengan que esperar demasiado tiempo. Puede ser de inmediato. Sí, no, o sea, me gusta que haya esta
esta forma, ¿no? De llegar, digamos, me parece muy fuerte que tengamos que llegar a esta situación, ¿no? Porque pues uno pensaría que el sistema de salud en México está totalmente, tendría que estar condicionado para poder atender a cada una de las personas de cualquier enfermedad, de cualquier infección, de cualquier condición, ¿no? Pero justamente cuando estás diagnosticado con VIH te das cuenta que la situación es otra. Hay otras estrategias que hemos ocupado algunas personas con VIH que ha sido desde el derecho a la queja, ¿no? Que es algo que yo también invitaría a todas las personas con VIH y cualquier derecho habiente de cualquier sistema de salud a reclamar su derecho a la queja, que es decir, a ver, voy a hacer mi queja institucional o mi queja directamente con Derechos Humanos o con CONAPRED, ¿no? Dependiendo también el contexto. Ha funcionado muchas veces, pero no tantas, y de ahí que creo que me parece importante que hay este tipo de amparos, y también me parece pues fuerte, o sea, me parece lo que estás comentando me parece una lectura de lo que está sucediendo en este país, ¿no? Que uno tiene que ampararse para poder hacer valer su derecho a la salud. Me parece grave y hasta ridículo un poco. ¿Y qué sucede si no tienes esos ese derecho? Por ejemplo, si no tienes IMSS, si no tienes ISSSTE, ¿te quedas también pues ahí en el limbo o qué? Es muy importante y muy delicado ese tema, porque muchas personas, mucha población de México no tiene una seguridad social propia, no tienen acceso al IMSS, al ISSSTE o a otro sistema de seguridad social a través de un trabajo. Por lo tanto, también tienen el derecho, por supuesto que tienen el derecho. Toda persona en México tiene el derecho de acceso a la salud y en el nivel máximo posible. Claro, esa es una de la Constitución mexicana. Sin embargo, para llevarlo a la práctica enfrenta pues obstáculos. La persona que de inicio no tiene una seguridad social propia puede acceder mediante una solicitud, los mecanismos o los procedimientos que tienen las instituciones públicas que están dependientes, por ejemplo, de la Secretaría de Salud Federal o de las Secretarías de Salud de los estados. Todo esto conforma pues un sistema de salud a nivel nacional. Y en todos esos estados, digamos, se les puede brindar la asistencia de un asesor jurídico. Es en cualquier correcto. estado del país. Sí, así ¿verdad? es correcto. Porque a través del juicio de amparo se pueden, digamos, reclamar el derecho a la salud o el acceso al derecho a la salud a cualquier autoridad del país, no importa si esta sea federal, si sea estatal o incluso a nivel municipal, cuando también hay sistema de salud municipal. De modo que, claro, la Defensoría puede asistir en estos casos porque el juicio de amparo es uno de los procedimientos que nosotros, digamos, activamos para acceder a este derecho a través de una solicitud. Pueden hacerlo directamente acudiendo a cualquiera de las delegaciones que tiene el instituto, tienen todas las entidades federativas, oficinas de representación, y también puede ser a través de vía telefónica, a través de redes sociales, es decir, se puede acceder por varios medios. Pero qué tan difícil o qué tan fácil es que una persona que tiene VIH pueda acceder a un abogado. En este caso sabemos que ustedes lo llevan y de manera gratuita, ¿cierto? Justo quería mencionar eso porque como mencionaba al principio de mis participaciones, o sea, todavía hay un estigma y una discriminación muy grande que se vive en dos áreas, ¿no? O sea, personas con VIH que tienen un estigma interiorizado, que eso hace que tengamos miedo a poder acercarnos a otras personas o a la asesoría especializada, lo que tú quieras, ¿no? Pero por el otro lado también es cierto que hay muchos funcionarios públicos y funcionarias públicas, también todavía predomina todo un tema de estigma y discriminación, que también es una barrera para que personas con VIH se acerquen a solicitar algún servicio y todo eso, ¿no? Entonces, o también sucede que, por ejemplo, lo que pasaba con los Capacits, que los Capacits son estas clínicas especializadas en atención al VIH y otras infecciones de transmisión sexual en los estados, que dependen de la Secretaría de Salud, tanto estatal como de federal, es que se supone que van a tener un área jurídica, ¿no? Y un área de derechos humanos. Pero sucede que luego pues no funciona. O sea, como que en los Capacits, ¿no? O sea, no hay abogado, o derechos humanos abre una vez a la semana, y luego no se comunica a los mismos derechohabientes que existe esa área, ¿no? Entonces, pues si ya de por sí estar dentro de un Capacits es una buena atención, pero estás desamparado en otras áreas de la salud porque no es una seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, pues aún así te sientes como mucho más desamparado al no tener estos accesos de defensoría de derechos humanos, ¿no? Pues como debería ser, ¿no? Entonces de ahí que sí me creo que es importante que se visibilicen este tipo de apoyos porque la gente necesita saber, primero, que puede hacer
su derecho a la queja y que pueda acercarse a este Y tipo de que no medios. están solos, ¿no? Sobre todo Claro, que tienen totalmente. esta posibilidad de acceder a un asesor jurídico que los va a atender de manera gratuita y que ya se estableció como el camino, ¿no? Porque ¿qué se Correcto. plantea en estos juicios, abogado? Así es. Pues bueno, en el juicio de amparo típicamente pues se plantea que hay una violación del derecho a la salud de la persona que estamos asistiendo. Esta es una violación grave porque establecido en la Constitución cualquier derecho humano que esté previsto ahí, e incluso en tratados internacionales, como también, por supuesto, que es el derecho a la salud, en múltiples tratados internacionales está establecido con toda claridad en esos instrumentos, tanto en la Constitución como en tratados, los podemos hacer valer a través del amparo. Entonces, basta con tener claros los hechos que están ocurriendo en un asunto, basta con tener, incluso puede ser que la persona ya esté siendo tratada por una institución, puede ser que no tenga la dotación del medicamento por un tema de que no les llegó, que no hay abasto, que no hay disponibilidad o cualquier problema, o en el procedimiento de acceso a los servicios médicos. Basta con establecer los hechos y probar la circunstancia para que se le exponga esto al juez. Se le debe acreditar con ciertos documentos muy básicos que tenga la persona, y con eso basta para poder acceder a esto que comentaba, que es la orden inicial de un juez de que se le otorgue el medicamento o que se le otorguen las consultas a la persona. Entonces se hace valer básicamente el derecho humano a la salud y todos los derechos colaterales, porque también, como bien lo mencionaba Axel, es un derecho humano que está relacionado, está vinculado, es, digamos, de manera integral se debe de ver a los derechos humanos. Hay una situación donde un derecho humano no puede establecerse sin relación con otro, no puede respetarse si no se respetan todos. Y si se viola uno, pues también se afecta el otro. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre esto y que nos digas cuáles han sido los alcances de estos amparos que ya se han ganado, digamos. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar? Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Estamos en la parte final del programa, qué bueno que siguen con nosotros. Abogado, entonces, ¿qué sucede cuando has planteado estos juicios de amparo precisamente para proteger el derecho de acceso a la salud? En esos casos, los jueces federales, de manera unánime, podría decir, al menos en la experiencia que llevo yo, nos han otorgado la suspensión para efecto de que se doten los medicamentos de manera inmediata. También es importante mencionar que los jueces de distrito no nada más cierran el caso con esa suspensión, sino que es muy importante ver que en la sentencia de amparo también han otorgado la protección para efecto de que se les dote de manera permanente el medicamento que requiere a través de una medicación, de un suministro ya autorizado por un médico, a través del medicamento que indique ese especialista, o puede ser con algún otro, pero previa valoración médica. De manera que ya en la sentencia de amparo hemos tenido también casos en los que el juez de distrito ha dicho: institución de salud, no nada más es darle el medicamento que le dejaste de dotar por algún tiempo, por un mes, por un tiempo determinado, sino que debes de garantizarle que le dé la atención médica y le dotes del medicamento de manera permanente. Que no vuelva a suceder, ¿no? Exacto. Así es. ¿Qué situaciones observas, Axel, en cuanto a, bueno, este es todo un tema, ¿no? El de derecho a la salud, el contar con tus medicamentos, pero también qué sucede si tú ya tienes tu amparo, tu orden judicial, y vas y no te otorgan el medicamento, ¿no? O no hay, o efectivamente hay desabasto. O sea, ¿cómo lo vive la gente? Exacto. Pues digamos que yo, como mencionaba hace rato, yo creo que lo que crea es un tema de ansiedad, de sentirte desamparado, ¿no?
Y, por ejemplo, si estás trabajando, muchas veces también se puede vivir como... Imagínate estar constantemente yendo al hospital, ¿no? Y si estás trabajando, pedir permisos y salir. Y todo esto, y si tú no has mencionado tu diagnóstico, no lo has abierto en tu espacio laboral, o sea, la situación en la que te puedes exponer, sobre todo como menciono, insisto, ¿no? Como toda esta atmósfera de discriminación y estigma, puede hacer que muchos, pues, empleadores, jefes, inmediatamente empiezan a ubicarte o ficharte y te puedan correr, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de situaciones sí pueden funcionar, ¿no? O sea, porque, pues en teoría tendrían que funcionar, tendrían que exigirle directamente a la institución, oye, tienes que dar el tratamiento, pero ya, ¿no? Así es. Nuevamente insisto, creo que hay que agotar todas las estrategias, ¿no? Desde hacer la queja directamente con el IMSS, con el ISSSTE, o meterte a derechos humanos, o sea, todas esas cosas funcionan. ¿Y por qué funcionan? Cada año, cada una de las instituciones hace un reporte, ¿no? Y dice, tuvimos tantas quejas de tal. Y siempre dicen como 0 quejas, o 3 quejas, o 4 quejas. Entonces eso al IMSS le permite decir como, pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos presentar que tu denuncia, ¿no? Sí. Tu queja. Abogado, y también hay seguimiento, ¿no? En estos casos que nos planteas, sí se cumplió, digamos, la sentencia, pero ¿qué pasa si no? Correcto. En el caso de que exista la orden en una suspensión o ya una sentencia inclusive de amparo que la institución de salud no cumpla, por supuesto que damos el seguimiento completo hasta que se le otorgue el medicamento a la persona que lo requiere. Para esto tenemos nosotros herramientas jurídicas, tenemos recursos, tenemos incidentes, podemos hacer varias situaciones dentro del procedimiento, porque es muy importante que se sepa esto. El hecho de que una autoridad pública no cumpla con una orden de un juez en una suspensión o con una sentencia también es un delito que está previsto en la ley de amparo. De y manera se puede que ya después por la vía penal, ¿no? Se puede al menos, bueno, al menos ¿por podemos... desacato? Así es, porque a través de un incidente que se puede iniciar dentro de ese mismo juicio de amparo se puede establecer el incumplimiento. Claro que esta situación implica para las autoridades que pudieran estar en esa situación, pues una cuestión emergente que los lleva a cumplir de alguna manera. De alguna u otra manera cumplen porque las consecuencias de no cumplir una resolución de amparo pues pueden ser graves, ¿no? Desde la destitución de un funcionario, de un servidor público, hasta un aspecto de una pena, de un delito, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría, Axel, que nos hicieras como esa diferencia, ¿no? Que observas. El ir tú solo, ¿no? Tú, una persona con VIH, y vas tú solo contra el mundo, ¿no? O contra las instituciones, o como dices, tocando todas las puertas, a llevar la asistencia de un asesor jurídico, ¿no? Que te va a acompañar y que ya pues conoce el camino, ¿no? Con estos antecedentes, con estos juicios de amparo, ¿no? Sí, no, yo definitivamente creo que el acercarse y ir acompañado, sobre todo con funcionarios públicos sensibilizados, como lo están mencionando, hace toda una diferencia, ¿no? Porque realmente sientes que no te que la institución de alguna o cierta parte de la institución, del sistema, como queramos verlo, te está respaldando y te está apoyando, ¿no? También creo que te puedes acercar o ir acompañando a la par de organizaciones civiles, ¿no? Que muchas veces están mucho más sensibilizadas en este tema y también saben cómo irte llevando, ¿no? Como Inspira Cambio, como Vive Libre en Ciudad de México. Bueno, Vive Libre también tiene trabajo a nivel nacional, que te van a ir dando también ese acompañamiento de pares o psicológico, que va a ayudar muchísimo a que también puedas acercarte a estos espacios y hacer lo que tienes que hacer. Bien, ya se nos está terminando el tiempo, entonces me gustaría escuchar un poco sus conclusiones. Abogado, ¿qué es lo que le dirías tú a las personas que viven con VIH en cuanto a los servicios que ofrece Defensoría Pública Federal? Claro que sí, pues invitaría a todas las personas que requieran los servicios que acudan a la Defensoría Pública. Estamos en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, en Ciudad de México. También hay una línea de atención nacional que es una línea gratuita, 822-42-426, 822-426, para que puedan solicitar un auxilio jurídico. Esta línea funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y les diría que no esperen más tiempo. Lo que está en juego es el derecho a la salud, lo que está en juego es su vida misma. Entonces, en el caso de que una autoridad no reaccione con una queja interna, como comentaba Axel, de inmediato comunicarse a la Defensoría es la invitación. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Axel? El tratamiento es prevención. O sea, el tratamiento es prevención y eso lo tiene que saber constantemente, no solo la gente que vive con VIH, sino el gobierno. O sea, el tratamiento es prevención y permite una mejor calidad de vida, un ejercicio de tu sexualidad, de tus derechos reproductivos y de ser o sea, vivir con VIH no nos hace personas
menos, no nos hace segunda, sino tenemos el mismo valor y tenemos la misma dignidad que cualquier otra persona, y por lo tanto, que no tienen tratamiento a tiempo es una forma de discriminación institucional, ¿no? Entonces, que las personas con VIH también sepan que su derecho a la salud es tan valioso como el de cualquier otra persona, y tenemos el derecho a exigirlo, y el gobierno tiene la obligación de hacerlo valer. Bien, pues muchas gracias, Axel, muchas gracias, abogado. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Gracias también a usted por su atención, gracias a mis compañeros de producción que hacen posible este programa. Soy Verónica González y los invito a que sigan las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Hasta la próxima.